Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy traigo mi cartapacio porque vamos a cambiar un tanto la metodología, digamos, si le pudiéramos llamar así, de la predicación. Queremos estudiar un poco más profundo, si se pudiera decir, la palabra del Señor, y pensamos en un pensamiento, valga la redundancia, es decir, de regreso al fundamento de nuestra fe. Nuestro pastor general ha estado hablando de mucho de la palabra del Señor respecto al Apocalipsis, al estudio de la epístola a los Corintios, y así en las clases que tenemos siempre ha dado énfasis, y como podemos ver en nuestro propósito quíntuple, ahí en el propósito quíntuple, uno de los propósitos es enseñanza sólida y práctica. Y ahora que estamos con nuestra página de internet, queremos también que se escuche en el mundo entero, donde nos ven también nos escuchan por la radio en línea, que puedan también recibir esta bendición del estudio de la palabra del Señor de una manera diferente, versículo por versículo, no como un tema. Digamos, vamos a hablar de la salvación, vamos a hablar del perdón, entonces es diferente. Aquí vamos a hablar de la enseñanza sólida. Nuestro pastor pues tiene una forma muy práctica de enseñarnos la palabra, ¿verdad? Vamos a tratar nosotros de imitarlo, aunque sea un poquito, y que sea una enseñanza sólida y práctica, no solo sólida, sino que práctica. Pues como ven ahí nuestro propósito quíntuple, entonces también nosotros tenemos una parte que se llama declaración doctrinal, que es en qué creemos. Nosotros, ¿en qué creemos? Póngase a pensar usted, ¿en qué creemos? Cuando se nos dice, bueno, ¿y usted en qué cree? Bueno, cree en Alka-Seltzer porque sea Lidia, cree en la selección porque sí gana. Bueno, creemos también en la Biblia, nosotros aquí como creyentes, creemos en un solo Dios, creemos en el nacimiento virginal de Cristo, creemos en la salvación por medio de la fe, de todo lo que se nos ha enseñado, lo creemos y tenemos ideas. Creemos también en el cielo, ¿verdad? También creemos en el infierno y sabemos quiénes van a un lugar, quiénes van al otro. Creemos también qué pasó con el hombre desde el jardín del Edén, qué pasó en la cruz del Calvario. Hay un canto precioso, ¿verdad?, que dice que un momento ahí en la cruz fue en la que nos dio salvación, y no la cruz, ¿verdad?, sino que el momento en que Dios decidió entregarse por nosotros. Cuando cantamos, no sé si a ustedes les da también esa sensación de bendición, de llenura, de pensar que un momento, como dice el canto, hay un momento, pero qué difícil momento, pero por amor Él ahí también nos dio la salvación. También creemos en eso. También habló ya incluso nuestro pastor de una de las ordenanzas, algunos le dicen sacramento, ¿verdad?, que es la cena del Señor y el bautismo. Tenemos la cena del Señor, lo que tuvimos el domingo pasado, de recordar la muerte del Señor y lo que Él hizo por nosotros, su muerte vicaria, o sea, en lugar nuestro. Esa es una. La otra es el bautismo, que voy a aprovechar también para hacer anuncios. Los espero todos los domingos a las 10 de la mañana a estudiar qué hace el bautismo. Es la otra ordenanza que también enseñamos y practicamos. En fin, que tenemos entonces nuestra declaración doctrinal que vamos a estudiar versículo por versículo hasta donde nos dé
el tiempo y poco a poco alternando con otras predicaciones. Nosotros creemos, ahí está, si usted quiere verlo en la página, en www.buscandodedios.org, son los pilares en los que se fundamenta nuestro ministerio Buscando de Dios y que está contenido en esa declaración doctrinal. Ahora, ¿qué es una declaración doctrinal? Empecemos por ahí. Declaración. Una declaración dice que es un anuncio destinado a dar a conocer algo, informando algo públicamente. Nosotros lo hacemos aquí desde el púlpito, lo hacemos a través de la página, a través de panfletos, anunciamos. ¿Han escuchado ustedes en el mes de septiembre la Declaración de Independencia? Es una declaración. En derecho, los abogados saben lo que es una declaración. Prestó declaración, han oído las noticias que dice la declaración que presentó alguien diciendo si era culpable o no era culpable. Es una manifestación de hechos que pueden ser la base para condenar a alguien o para absolverlo. También está una declaración jurada. Han escuchado ustedes también en el gobierno cuando nos pide impuestos, nos pide que presentemos una declaración jurada. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que decimos ahí es cierto, si no, cometemos algo que se llama perjurio y eso está condenado, tiene multas y a veces tiene cárcel. Y también están las declaraciones de los derechos humanos, pero entonces nosotros también aquí como iglesia tenemos una declaración, un anuncio. ¿Pero qué tipo de anuncio? Un anuncio doctrinal, de doctrina. Ahora, ¿qué es doctrina? Doctrina viene de una palabra latina, que es doctrina, que es enseñanza o instrucciones, que puede estar basada en cualquier sistema de creencias sobre las ramas del conocimiento científico, humano, cualquier estudio, o también se le dice de los que se llaman los dogmas. Un dogma, según la Real Academia Española, el diccionario dice que es una proposición que se asienta por firme y cierta. Entonces la doctrina es una proposición que se asienta firme y cierta. Entonces vamos a hacer una declaración. Y yo pensé hice mi concepto aquí, solo que me salió un poco largo con respecto a nuestra declaración doctrinal. Es el anuncio destinado a dar a conocer el conjunto coherente de enseñanzas e instrucciones basadas en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, que como un cuerpo dogmático fue escrito por hombres de distintas épocas y distintas culturas, distinta condición social, por inspiración divina del Espíritu Santo. Por lo tanto, no admite réplica, no admite nada en contrario, porque no está más sujeta a pruebas que la veracidad misma de las autoridades que las escribieron. Y la palabra de Dios, no importa si tal vez no logro darme a entender mucho con mi concepto, lo importante es que sepamos que la palabra de Dios es viva, que es eficaz y que ha hecho bastante efecto en nosotros. Entonces, eso es una declaración doctrinal. ¿Cuál es la declaración doctrinal de Buscando de Dios? Vamos a aprender entonces. Primero, nosotros declaramos que creemos en las Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Ahí está también. Creemos en Dios el Padre. Está la explicación. Creemos en Dios el Hijo. Y en cuanto al Dios el Hijo, creemos en su sacrificio vicario y creemos en su segunda venida. También creemos en Dios el Espíritu Santo. También los dones espirituales dados por el Espíritu Santo.
También creemos en el hombre, en su caída, en su salvación, en la seguridad de esa salvación, en la santificación, en la resurrección. Creemos en los ángeles, en el infierno, como les decía, en la iglesia y en el poder civil. Bien, entonces vamos a hablar de las Escrituras. A mí me apasiona, hermanos, de veras. Ojalá que no los aburra, pero hablar de las Sagradas Escrituras, yo no sé si ustedes se pueden imaginar algo que les guste comer. Parece un churrasco, ¿verdad? Ahí en la media cancha es el pastor, pero aquí en la media cancha de la iglesia, los churrascos del hermano Rolando. Cuando uno viene o está ahí y está uno sentado y dice, qué rico huele. Pues las Sagradas Escrituras son deliciosas. A mí me fascinan. Vamos a aprender entonces que creemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Creemos en las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que son la palabra del Dios viviente, plenaria y verbalmente inspiradas por Dios y sin error en sus 66 libros, en los manuscritos originales. Son también de autoridad suprema y final en todo asunto de vida y fe. Su interpretación debe hacerse de manera literal, histórica y gramatical. Eso está ahí en nuestra página. Usted puede bajarla y verla y releerla. Y si está, cuando esté grabado este estudio, también lo puede bajar y volver a repasarlo. Creemos que las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son la palabra del Dios viviente, plenaria y verbalmente inspiradas por Dios y sin error en sus 66 libros, en los manuscritos originales. Son también autoridad suprema y final en todo asunto de vida y fe. Su interpretación debe hacerse literal, histórica y gramatical. Tal vez quiero hacer aquí un paréntesis leyéndoles Deuteronomio capítulo 6. Cuando Dios, el Padre, le hablaba al pueblo diciéndole cómo debían de guardar su palabra, las Escrituras. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Véase cómo Dios quiere que nosotros tengamos su palabra. Por eso es que existen muchos versículos que están en cuadros, los venden y muchos acostumbran tenerlos en su casa, como que fuera almanaque, o hay almanaques. Antes había almanaques que los daban, ¿verdad?, con los calendarios del año y ponían un texto bíblico y un paisaje y lo tenían todo el año. De ahí viene esta tradición. Y así debemos nosotros tener la palabra del Señor. La importancia, por eso es que queremos reestudiar, reevangelizarnos acerca de la palabra del Señor. Por eso es que yo hago énfasis, y se dieron cuenta, yo repetí y dirán, pero ya lo dijo, y volver a repetirlo. Pues creemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra del Dios viviente. Es bíblico, lo debemos de repetir. Muchos años se ha utilizado en la iglesia evangélica el memorizar versículos. Había competencias en la escuela bíblica, siempre ha habido competencias con los niños, que se aprendan un versículo, que se aprendan otro. ¿Por qué? Porque a uno de niño se le facilita un poquito más, uno ya grande cuesta. Bueno, al menos a mí
A mí ahora me cuesta cuando nuestro pastor nos pone a repetir un versículo y decirlo. Y pónganse de pie. ¿Cuántos nos ponemos de pie para repetirlo? Como, no sé, quizás no tenemos la costumbre, nos da pena o tenemos cansancio mental, pero de veras que hay que ejercitarse, porque cuando uno sabe la palabra, cuando vienen los momentos difíciles se le vienen a uno los versículos a la memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo lo puedo en Cristo. Y está uno cuando está pasando una pena y ahí repitiendo versículos. Y si uno tiene algún miedo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, qué sé yo, cualquier versículo se le puede venir a uno, pero no va a ser que pase como una vez que me compartieron a mí un correo electrónico con una instrucción que decía: si usted cree que puede estar en un riesgo de un ataque cardíaco y va manejando, entonces haga lo siguiente: 1, 2, 3, 4, y ahí eran como 5. Bueno, yo lo leí y dije, bueno, interesante, me puede servir. Y un día venía saliendo de mi oficina ahí por el Boulevard Liberación y me empecé a sentir mal. Dije, pero si me va a dar un síncope aquí. Y dije, ay, el correo electrónico. ¿Qué decía? Primero me iba a chocar que iba a acordarme qué era lo que decía, porque no me lo memoricé. Que si lo primero que decía era que había que aflojarse el botón de la camisa, aflojarse la corbata. Cuando lo fui a leer otra vez, dije, ay Dios, que no me pasó nada. Entonces, ¿por qué? Porque no me lo memoricé. Entonces, es importante memorizarnos la palabra del Señor. Nos ayuda en momentos difíciles. Entonces, es bíblico que las debemos de repetir, las debemos atar, dice, a nuestra mano, tenerla. Me recuerdo que antes, cuando uno cargaba la Biblia, rápido sabían, ¿verdad? Ese es aleluya, le decían a uno, hace 50 y pico de años. Ya con el tiempo, ahora todo el mundo, ahora está la Biblia jurídica que se parece, va de pasta negra y de orillita roja, que eran generalmente las Biblias. Ahora se confunden. Y peor todavía, hay unos que la usan y ni siquiera han sido convertidos ni han aceptado al Señor en su corazón. Peor aún, por eso en la clase de bautismos nosotros enseñamos que debemos de venir con nuestra Biblia a la iglesia. Debemos de cargar Biblia. Siempre debemos de cargar la Biblia para venir al culto. Antes era Biblia e himnario, pero ahora vivimos en un mundo de muchas comodidades. Y cuando falla la pantalla y no están los cantos ahí, y uno empieza a ver para atrás qué pasó con los del sonido, y bueno, ¿y qué pasó? No pusieron la pantalla, ya no cantamos. Antes no sabíamos los cantos de memoria, que tu pantalla ni que tu electrónica, no. Hemos caído en un poco de comodidad, algunos. Y así pasa con la Biblia. La Biblia está electrónica, ya, qué fácil. Pero yo en una ocasión quise entrar a la moda y conseguí una Mi Palm. Y metí ahí la Biblia, y cuando quería subrayar algo, un versículo, ay, me desesperó. Ya no, mejor la dejo, mejor sigo con mi Biblia de papel, ahí puedo apuntar, subrayar, y me sentí más cómodo. Ahora, los jóvenes que ya vienen programados con un chip inteligente, ya ellos ya solo apachan y ellos lo pueden manejar fácil. Para mí no, ¿verdad? Ahora, si alguien de ustedes, pues, qué bueno que puedan agregarle comentarios y todo. Pero lo importante es traer la palabra del Señor. Traigamos nuestra Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia esta noche? Bueno, cierren los ojos y no miren si su vecino trajo o no. Solo confiemos en que debemos de traer la palabra, porque yo puedo venir aquí, hoy leí en Deuteronomio 6, capítulo 6. ¿Qué tal que yo tengo escrito aquí una parte diferente a como dice la Biblia? Me hicieron favor de darme una de esas que se llaman iPad, me dijeron, y le dejamos una Biblia ahí. ¿Será Reina Valera 60? Le digo, sí, esa es. Qué bueno.
Y no sé por qué, necesitaba yo consultar algo, hay un versículo, lo vi, y fíjense que estaba diferente, ya no me gustó. ¿A qué hora me pongo yo a leer toda la Biblia para ver si tiene otro error? Si apenas leo la lectura bíblica del día. Entonces, mejor dije, ay, no va a ser que esta tenga otro error. Cuando uno en cuestiones de leyes fiscales quiere aplicar un impuesto o le están aplicando una multa y quiere uno defenderse, tiene que citar lo que dice la ley textualmente. Eso es lo que dicen los abogados. En algunas ocasiones venden libros que copian las leyes y los venden en la calle. En una ocasión una persona compró uno de esos folletos, decían Ley del Impuesto sobre la Renta, y la compró. Y casualmente necesitó defenderse y citó en una ley un párrafo como lo decía ahí. Y resulta que la ley original no lo tenía así y perdió el caso. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor, y ustedes, si yo estoy leyendo aquí, lean y pueden decirme a medio servicio o al final, hermano, fíjese que usted lo que dijo no está así en la Biblia. Está bien, pero si nosotros nos venimos a poner aquí a compartir con ustedes y ustedes no verifican si realmente eso lo dice, y si decimos algo que no corresponde, se van con esa idea. Y después, lo peor, la van a compartir. Es que la palabra del Dios dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y en dónde dice? ¿En dónde? Es que dice, no, dígame. Ya cuando se confronta, resulta que, no lo decía. Y tal vez ya fuimos a afirmar que lo decía. Entonces, tenemos que estar seguros que la palabra del Señor así lo dice. Dice entonces el primer versículo, bueno, esta fue la introducción, tenemos hasta las 10 de la noche hoy parte de la introducción. Para continuar con este estudio de la declaración doctrinal, vemos que el primer versículo que se cita ahí es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a ir entonces a nuestra Biblia. 2 Timoteo, que es de las epístolas paulinas. Sin temor a equivocarme, solo el Apocalipsis fue el que de la visión de Juan en la isla de Patmos, donde tuvo la visión de los eventos futuros. No estaba todavía en el canon bíblico cuando fue escrita esta epístola. Por eso es que cuando Pablo decía toda la escritura, se refería a todo esto que tenemos acá en la Biblia, en la palabra del Señor. Dice entonces, si ya encontraron ahí 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si creemos que las escrituras, tanto el Antiguo o el Nuevo Testamento, son la palabra del Dios viviente, este es el primer versículo de varios donde respaldamos esa declaración pública, ese anuncio que hacemos de lo que creemos, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura, la versión de las Américas dice toda escritura. La nueva versión internacional dice toda la escritura. La del lenguaje sencillo dice todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Solo por citar cuatro versiones para comparar. Pero en todas se refiere a todo. Todo es todo. Y si toda de pasta a pasta, toda la escritura es inspirada por Dios. No es necesario que diga las escrituras, porque la falta de este artículo la no implica que no sea toda la escritura, porque la palabra escritura se refiere a los escritos
de la palabra del Señor. Toda, quiere decir toda en todas sus partes. La genealogía que está ahí, el cantar de los cantares, las instrucciones de no robarás, no adulterarás, no cometerás falso testimonio, etcétera, los mandamientos, todo lo que dice en la palabra, todo en todas sus partes. No podemos ni debemos omitir ninguna palabra de las Sagradas Escrituras, porque toda la Escritura es toda en todas sus partes. Y es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que dice que es útil. Es útil. Y ahí dice, ¿para qué es útil? Pero es útil porque es inspirada, ¿verdad? No es inspirada porque es útil. ¿Verdad? Ahí es un juego de palabras, pero es útil porque es inspirada por Dios. Y es que las Sagradas Escrituras, cuando las leemos, como dice un canto, ya no puedo ser igual, ya no puedo ser igual. Si usted lee las Sagradas Escrituras con ese deseo ávido de llenarse, no podemos ser los mismos. Es útil. ¿Para qué es útil? Dice, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Ahí está todos los para qué sirve la palabra del Señor. Bien, creo que estamos ya con el tiempo, o podemos todavía otros 5 minutos, pastor. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. La palabra del Señor es útil. ¿Por qué es útil la palabra? Primero porque es inspirada, ya lo dijimos, ¿verdad? Luego porque a pesar de que fue escrita por hombres, es inspirada por el Espíritu Santo. Es un libro que nos presenta a Jesucristo desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. Ahí está la línea. Y es increíble que un libro haya permanecido tantos siglos y que haya sido escrito durante tanto tiempo por distintas personas y que coincida, que no se contradiga, a pesar de que ha tenido muchos detractores y muchos se han puesto a estudiar, no con el afán de aprender algo, sino que con el afán de encontrarle algo, a ver dónde está mal. A pesar de eso, sigue la palabra del Señor permaneciendo durante siglos y siglos. Ha convencido a cientos de personas. Entonces, ¿por qué creo yo en la Biblia? Porque la Biblia cimenta, da fundamento en todo lo que nosotros creemos. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Nosotros, para poder cambiar muchas cosas que tenemos en nuestra vida, ha sido necesaria la palabra. Y como el Señor Jesús mismo, Él cuando le hablaba a sus discípulos, Él mismo les estaba transmitiendo la palabra. Y cuando Él ya estaba por irse de su Padre Celestial, Él decía, orando por ellos, decía, Padre, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y nos damos cuenta en las conversaciones que tenemos a veces con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con nuestros vecinos.
que no nos lleva a nada bueno. No, si ustedes tienen por necesidad que estar compartiendo, por ejemplo, un viaje, se van de viaje al puerto porque van a ir a hacer un trabajo, y en todo el camino pues se va uno platicando. No es lo mismo irse platicando con un compañero que le va contando sus chocoaventuras, ¿verdad? Que hizo, que cuántas veces, que cuántos litros se ha tomado, que cuántas desveladas. Cuando uno llega al final de ese camino, y si uno analiza y dice, ¿qué gané yo en todo este tiempo que venía con esta persona? Pero si uno va, por ejemplo, si uno tiene el privilegio de darle jalón al pastor a un lugar que va, ¿verdad, hermano Oscarito? Uno va, ni siente el camino y regresa. Qué lección bíblica, ni qué nada, aprende uno un montón, aprovecha para hacer uno preguntas si tiene uno unas dudas, y regresa uno diferente, regresa uno renovado. Ya no digamos cuando Jesús le habló. Entonces, a mí me pasa. Yo lo digo por mí, pues no porque yo quiera, yo, como digo, siempre dar el ejemplo, pero no tengo de quién dar testimonio tan verídico como de mí mismo. Yo considero que yo me conozco un poquito más que conocer a alguien. Entonces, pues me refiero a mí. Cuando estamos en alguna reunión de trabajo, en sesión ahí con gerentes, mi jefe, pues es mi jefe, él tiene la opción de hablar como se le dé la gana. Pero a veces no palabras tan soeces, pero alguna que otra que se le sale. Ay, perdón, don Luis. Digo yo, ¿y por qué me pide perdón a mí si él es el pero para que veamos hasta dónde puede uno convencer, redarguir, instruir y enseñar. ¿Por qué? Porque ya uno ha sido lavado por la palabra del Señor. Uno tiene otra actitud, ¿verdad? Ahora, si cuando uno llega y lo que menos es eso, sino que uno resulta también compartiendo el mismo lenguaje de los otros, no estamos cumpliendo con nuestro poder, nuestro deber transformador. Entonces, el Señor Jesús decía, ellos ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, la palabra del Señor nos limpia todas las impurezas que vamos teniendo, nos redarguye ya. Cuando uno escucha la palabra, ya no es igual, porque uno quiere hacer algo y luego está ahí, y por eso es importante memorizarse versículos, porque cuando uno está haciendo algo, ahí está, ¿verdad?, recordándole qué es lo correcto, y lo redarguye a uno el Espíritu Santo, recordándole la palabra de Dios. Así es de que hemos estudiado, creo yo, el primer versículo. Vamos a continuar con estos versículos que apoyan que la palabra del Señor es inspirada, ¿verdad? Y los invito a que puedan buscar la declaración doctrinal. Si no, creo que va a ser importante que podamos imprimir otra vez otros folletos con esta declaración. Así podemos llevar la idea. Si no, pues les quiero adelantar que está 2 Pedro 1, 19 y 21, 3, 15 y 16. Si pueden leerlo, y lo vamos a estudiar el próximo martes. Porque se me pasa el tiempo, hermanos. Ojalá que ustedes no se hayan aburrido, desesperado, pero ya se acabó el tiempo.